Para no hacerlo muy largo, sí hay que mencionar cosas concretas, porque la gestión de gobierno fue corta, no dejaron implementar muchas cosas que empezamos a impulsar. Sí logramos la primera ley de reparación, que fue reincorporar al Estado todos los cesanteados desde el 55 por todos los golpes militares. Esa fue la primera ley que impulsamos nosotros. Para los docentes que tengo acá, amigos y amigas, docentes, muy luchadores, saben bien que nosotros en el 73 hicimos el estatuto del docente donde normalizamos todas las juntas calificadoras con los docentes a la cabeza, cosa que todavía siguen peleando. Yo diría que fue un gobierno de mucha presión, mucha lucha interna, mucha discusión, mucho debate, y en eso Vitín, que en ese momento era un dirigente muy particular, barrial, también dentro de lo que estábamos en la juventud, particularmente barrial. Voy a contar una anécdota porque parece mentira que se pudiera hacer en ese momento y ahora. Había toda una movilización por un reclamo de agua, por una pelea barrial, se había tomado el barrio, estamos hablando de nada más y nada menos que Villa Libertador. Vitín vino en representación con otros vecinos de lo que eran las comisiones del barrio. Los recibí yo, así que me acuerdo como si fuera hoy. Pasaban a hablar con el gobernador, etcétera, etcétera. Y bueno, había que dar una respuesta. ¿Qué no tuvo mejor idea? Mi viejo no tuvo mejor idea, siempre de idea brillante. De decir, como siempre hacía, no los voy a recibir. Esta noche a las 8 voy yo a la Plaza Villa Libertador. ¿Te imaginas? Nosotros, a la plaza donde estaba todo el barrio. Llegamos a la plaza, no se leía nada. Usted recordará, porque era uno de los que presentaba. Nada, había un solo foquito. Quien conoce Córdoba tiene que saber lo que es Villa Libertador y la plaza. Y ahí, en ese foquito, discutía no solamente mi padre, sino el gabinete, con los vecinos. Y se tocaron los problemas de agua, de luz, todos los reclamos que en ese momento Vitín, como dirigente barrial, también nos exigía a nosotros, como compañeros, obviamente, de nuestro gobierno, pero también como exigencia de cumplimiento de lo que nos habíamos comprometido. Estas son las cosas que se hacían raras y que fueron tan extrañas en ese periodo, por eso es tan rico. Nos faltó tiempo, nos faltó mucho tiempo. Pero bueno, vuelvo a insistir, yo les agradezco a todos este homenaje, porque es muy importante recordar algunos hechos de la historia, y todos por ahí, no sé si por pecar, decía Luis recién algo, o por omisión, o por comisión, nos olvidamos de ciertos detalles. Yo no quiero olvidar de todo modo hoy, en este homenaje, y quiero repetir algunas cosas que se hicieron y que dijeron, y que dijo mi padre, porque además fueron en el 74, que después aparecieron en la larga noche. Fue asesinado el 16 de septiembre de 1974 Atilio López. Lo matan y de la forma que lo matan le pegaron 132 balazos para un mensaje. Era el mensaje que daban las fuerzas de la reacción y particularmente las Fuerzas Armadas de lo que podría o que iba a venir. Por eso, no quiero terminar mis palabras. Eso es lo que lo voy a mencionar, exactamente. No solamente que estaba, el contador Varas, no solamente que estaba, sino que era un compañero muy importante dentro del Ministerio de Economía. Por eso voy a repetir las palabras que en el entierro, en el velatorio de Atilio, que fue multitudinario, dijo mi padre. Uno de los párrafos, no voy a leer todo el discurso que sería bueno, pero dijo, en una parte, quizás sus victimarios, los que habían asesinado a los dos compañeros, particularmente a Atilio, no entiendan, quizás lo ignoren durante el resto de sus días, que en el mismo instante que descargaban el centenar de disparos sobre los cuerpos indefensos, estaban también asesinando la limpia, clara y valiente esperanza popular
que se expresó en las elecciones de 1973. Más adelante, como un anticipo de lo que podía pasar. Habla de la lucha, por supuesto, de Atilio, de todo lo que había acumulado, y lo que sí, termina diciendo en uno de los párrafos, lo que sí sabemos ahora es que este nuevo crimen nos convence definitivamente que una demoníaca persecución se ha descargado sobre el pueblo y que pretende, con el torvo idioma de la muerte, ahogar la decisión revolucionaria de millones de argentinos. Esto año 74. Y voy a terminar con algo que me parece que también es justo que digamos por qué la muerte de algunos compañeros. Y decía mi padre en el caso de Atilio. Atilio, le hablaba a él en el cajón, has debido cargar con el infortunio de convertirte en símbolo de un siniestro ciclo, iniciado con los fusilamientos de Trelew, continuado con la masacre de Ezeiza, perfeccionado con la consentida sedición que puso término a nuestro gobierno y envilecida día a día con los asesinatos de decenas de obreros, estudiantes, profesionales, legisladores y criaturas. Esto se dijo en el 74. Por eso es que el ciclo contrarrevolucionario que desfigura cada día hasta tornarlo irreconocible, el programa y el pronunciamiento de 1973. Así terminaba el homenaje a él. Y en ese sentido, este eminente crimen por primera vez, decía, se agrede directamente al pueblo. Individualmente y en la individualidad de un hombre común que tuvo, como todos los hombres de trabajo, la integridad moral de luchar sin claudicaciones por las reivindicaciones populares. Por eso te mataron a Atilio. Así terminaba mi padre el día que lo estábamos enterrando. Quiero rendirle también hoy aquí a Varas y a Atilio un sentido homenaje de compañerismo, de lealtad, de revolución, por todo lo que impulsó. No puedo dejar de mencionar las cosas que se produjeron y los funcionarios que estaban acá. Hay muchos que ya no están, pero el gabinete completo tenía una muestra de un arco iris maravilloso. Esta también debe estar por ahí o no, no sé. Quien era alguien muy especial, no solamente porque era amigo personal, sino porque era un hombre muy comprometido y en el Navarrazo tuvo que ir hacia adelante con una instrucción del ministro de Gobierno, si está, el bicho lo vi porque me saludó, contó bien la anécdota del bicho, que era nuestro procurador del Tesoro, Hugo Bacanar Baja Padre. Realmente un militante, un abogado comprometido. Por eso es injusto no mencionar a todos. Es injusto. Si sigo nombrando voy a quedar mal con todos. Nombro esos dos hechos como hechos. Y ese debate no quería dejarlo pasar por alto el día de hoy, porque el debate es histórico, se sigue dando. Vamos a seguir debatiendo. Pero seamos capaces de abrir la cabeza. Seamos plurales, seamos consecuentes, sin claudicaciones, sin renuncios, pero también comprendiendo que puede haber varias perspectivas para mirar un hecho. Sin embargo, cuando uno se fija la meta y se plantea el programa, hay que cumplirlo y hay que debatirlo y defenderlo. Yo creo en el debate, creo en el intercambio y creo también que en la Argentina, con sus sinsabores y sus sabores, en el 73 vivimos un espejo, un espejismo rápido que después se truncó en el 76, que fue la dictadura más feroz de la historia y la más feroz de Latinoamérica. Pero bueno, recuperamos la democracia. En el caso nuestro la recuperamos mal, bien el pueblo, mal el presidente en esa actitud. Después hemos superado y hoy ya tenemos muchos años de democracia, muchos años para mirar para adelante, para debatir, para convencer y para no claudicar. Muchísimas gracias, buenas noches, agradezco todo de corazón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Agradecer en primer lugar al decano de la Facultad de Filosofía por haberme invitado a integrar el grupo que promovió esta organización. Yo no muy cercano a los ámbitos universitarios, así que esta ha sido una oportunidad de compartir allí. Y me ha parecido muy bueno porque la universidad no siempre fue el ámbito más propicio para el peronismo, para la historia del peronismo en general. Y entonces, que venga de la Facultad de Filosofía y que venga de la universidad me pareció muy importante. Aunque debo también confesarles que cuando nos veíamos en las reuniones esas con Rodeiro, yo le decía, mira, me parece que nos ha invitado por viejos, porque todos los otros eran jóvenes y como necesitaban, a ver si es que había alguno vivo un poco más atrás, ahí estábamos nosotros. Bueno, pero con todo gusto hemos colaborado y ha surgido ese libro que tendremos oportunidad de leer para refrescar algunas cosas. También me dio la oportunidad de recuperar y de contactarme con algunos que ocuparon un lugar en el gobierno de entonces que yo no lo conocía, que lo encontré en La Rioja a propósito de mi actividad en relación a la causa de Monseñor Angeleri, que fue el contador Quijano, que me dijo a los 26 años fui secretario de Hacienda de Obregón Cano, y bueno, y está escrito lo que él escribió sobre esa experiencia, ¿no? Me pareció muy importante también ese tipo de cosas. Pero antes de decir otras cuestiones, yo le quería rendir un homenaje a don Ricardo a través de una noticia que hemos escuchado ayer y hoy, que ha sido, yo creo que es casi un homenaje merecido para él. La noticia de que el 27 del mes que viene empieza el juicio de la Perla es el mejor homenaje porque muchos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, y me acuerdo acá, los tengo muy presente a las compañeras de Villa El Libertador que terminaron en la Perla y que van a estar presentes en el juicio, porque las vamos a hacer presentes nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra participación. Pero también ayer, y hoy salen los medios, se ha procesado al ex juez Otero Álvarez y dos funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba, de aquel entonces. Los mismos funcionarios de la dictadura que lo encarcelaron a don Ricardo ni bien pisó el suelo argentino en el 84. Quiero decir, esa purga que no se hizo y que la soportamos hasta hace muy poco tiempo atrás nosotros en Córdoba, con la protección todavía hoy de la Sagrada Familia Judicial cordobesa. Y va a ser más difícil este juicio que el de los militares, porque los militares ya los han condenado todos, ya no los quiere nadie. Estos tienen la protección de los mismos actores que derrocaron a Obregón Cano en el 74. Y a eso me quería referir. No fue solo un golpe policial el de Obregón Cano. Yo rescataría como 2 o 3 hechos de ese momento. Uno se mencionó aquí porque hay un par de escritos en el libro. Se refiere al compromiso asumido preelectoral de el estatuto para los docentes privados, pertenecientes principalmente a los colegios católicos. Y uno de los sacerdotes que escribe en este libro cuenta al detalle cómo se vivió
desde el interior de la Iglesia Católica y cómo los obispos, los 5 obispos de Córdoba, incluyendo el de Cruz del Eje, el de San Francisco, el de Villa María y los 2 de Córdoba, le mandaron el telegrama a Perón acusando de que aquí había un gobierno marxista, porque pretendía imponer el estatuto del docente privado para asegurar los derechos laborales de los maestros y profesores de los colegios privados. Y a veces se dice que Obregón Cano era medio tosudo, digamos, medio cabeza dura, que le metía y... Yo me alegro que haya habido políticos entre nosotros con un solo discurso, con un solo compromiso, no asumiendo por la izquierda y bajándose por la derecha, como pasó en varios otros lados. Mantener la firmeza en las convicciones, la fidelidad a lo votado. Eso le costó el gobierno a Obregón Cano. Y hacer eso implicaba también enfrentarse con otras corporaciones, no solo con la corporación de la Iglesia Católica. Fíjense los actores, porque son los mismos que van a estar en el 76. También con las corporaciones del campo que produjeron el desabastecimiento de carne cuando se impuso el precio mínimo para la carne. Y está escrito en un comunicado que se da a conocer en esa época, denunciando a los grandes ganaderos que no se adecúan a los tiempos nuevos al servicio de los intereses populares. Yo digo que el peronismo, yo llegué al peronismo desde la vertiente, siendo muy joven, y estaba todavía en el seminario cuando estudiaba para cura, desde la vertiente del peronismo revolucionario, porque era joven y era el peronismo que nosotros experimentamos, el que resistía desde el 66, desde el 62, el que conocimos por algunos amigos y compañeros. Ese es el peronismo que asumimos desde antes de los 20 años, aceptando que en el peronismo confluían distintas vertientes que catalizaba el conductor en Madrid y más o menos conducía el proceso en función de lo que se tenía como objetivo. No me olvido, porque Obregón Cano, Ragone, Videgain, Zepernik, Adre, los principales no fueron candidatos porque sí, respondían al momento, era el peronismo activo, era el peronismo hegemónico. ¿Dónde estaban nosotros? El peronismo que había crecido en la lucha de la resistencia, principalmente encabezada por la clase trabajadora, en la primera resistencia, en la segunda, en la tercera, en la cuarta ya más con los jóvenes, pero aquella le fue dando con John William Cook, que había estado en Cuba y se había enriquecido con las experiencias de otras vertientes revolucionarias en América Latina, que el peronismo eran los 10 años hasta el 55 y todo lo que vino después. Todo eso era el peronismo. Realizaciones desde el gobierno que le permitieron a los trabajadores dignidad y justicia y resistencia en la lucha de todas las formas posibles, conducidas y alentadas por el general Perón. Ese es el peronismo que nosotros bebimos, en ese peronismo crecimos, y ese peronismo es el que plantea el tío Cámpora en el gobierno
y los gobernadores en las provincias con estas características, de un peronismo revolucionario. No hay que olvidar la película del año 71 del Pino Solana y de Octavio Getino, el largo reportaje hecho a Perón en Madrid que se llama Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Hay que leerlo, porque no fue un invento de los jóvenes el socialismo nacional. No inventamos nosotros la liberación. No inventamos nosotros las formas de lucha que había que llevar adelante desde entonces. Recogíamos la historia y la profundizábamos en todo caso. A mí me parece que debe entenderse en este contexto a Obregón Cano y a Atilio López en la gobernación de Córdoba y los esfuerzos por responder con fidelidad a lo votado el 11 de marzo con Cámpora y acá y el 15 de abril en la segunda vuelta acá. Porque es la manera en la que nosotros podíamos, la primera vez que votábamos, la primera vez, cuando tuvimos oportunidad de ver que la democracia a lo mejor podía ser útil, dijimos, bueno, apostemos ahí. Y yo fui secretario de capacitación en la unidad básica que abrimos en Villa El Libertador en julio del 72 para participar de las internas, porque hubo internas, hay que decir que hubo internas también, cuando no había internas en todos lados ni había una ley que las fijara para todos. El peronismo las tuvo, el antidemocrático partido justicialista las tuvo a las internas y ganó Obregón Cano y Atilio López. Quiero hacer esta rápida y desperdigada memoria porque parece que la historia empieza con uno. No, empezó mucho antes. Nuestra historia carga muchos compañeros que han quedado en el camino y muchas compañeras que no están. Pero también carga militantes jóvenes y viejos hoy que se reentusiasman con la política. Y yo comencé rindiéndole este homenaje por los derechos humanos que se van a juzgar en Córdoba a don Ricardo, porque estando en la cárcel de Sierra Chica, creo que fue en esa cárcel, ya no recuerdo porque eran varias por donde anduvimos, nos llegó en los caramelitos chiquititos que se entraban un documento del movimiento peronista montonero en Roma, donde estaba también don Oscar Videgain. Y la firma de estos dos próceres del movimiento peronista era para los presos, porque además entre las consignas estábamos incluidos. Nosotros que pensábamos que ya no se acordaba nadie, enterrados en las catacumbas de Sierra Chica, ver a nuestros dirigentes luchando por nosotros, por nuestra libertad en el exterior, era para nosotros una fuerza que nos permitía resistir los embates cotidianos que nos daban los militares y los del servicio penitenciario para quebrar nuestra voluntad y nuestra militancia en la cárcel. De tal modo que yo quiero con estas palabras traerlos aquí también a muchos de los compañeros expresos políticos, algunos varios de los cuales he visto que están acá, expresas, a nuestros fusilados de la UP1 de Córdoba, de la cárcel de aquí de Córdoba, cuyo juicio fue el anteaño, y a tantos otros militantes que de alguna manera
expresamos expectativas, entusiasmo por la política, y yo creo que el mejor legado que nos deja don Ricardo Obregón Cano es esa fidelidad a las convicciones, es esa firmeza en las decisiones y no achicarse ante el primer embate o ante el primer amague. Porque, como dije hace un rato, en las fuerzas combinadas, y habría que hacer, lo que pasa es que el tiempo no da, pero una memoria un poco más completa, para decir, por ejemplo, y por eso yo decía que el navarrazo no es de Navarro solamente, la cúpula policial integrada por exmilitares que se intentó descabezar con la reforma de la ley orgánica de la policía en esos años, en esos meses. Pero tenemos aquí en la retina todavía las fotos de los brazaletes amarillos de la Juventud Sindical Peronista y de los jóvenes tiburones de camisas azules que estaban apoltronados o arrinconándose en la Municipalidad de Córdoba. Y hoy están, sí señor, porque ellos trabajaron activamente. Si no, fíjense, en febrero fue el discutido aumento para los trabajadores de la UTA, que la FETAP no quería reconocer si no tenía un aumento del boleto. Y los ómnibus, los colectivos de la FETAP eran los que hacían, recuerdan los más viejos, las barricadas en torno al Cabildo. Por eso digo, hubo actores desde la Municipalidad de Córdoba, porque no al viejo intendente Ábalos lo hicieron a un costado y los jóvenes tiburones se apoderaron de la municipalidad, para tener un protagonismo mucho más activo en esa disputa que no era interna del peronismo, porque esa es otra manera de achicar el conflicto. Así como algunos dicen que Obregón Cano fue un político honesto, yo digo no, fue mucho más que un político honesto. Político honesto es achicarle el espacio. Fue mucho más que eso, expresó intereses y un momento de la historia política de Córdoba. No fue él y fuimos nosotros, y fueron muchos otros, y fueron los trabajadores, porque así hay que mirar la historia con perspectiva, porque la historia no la hace He-Man, la vamos haciendo entre todos, a los empujones, con sus idas y con sus venidas. Pero la vamos haciendo si es un proceso participado y popular. Entonces, quería decir estas participaciones de otros actores sociales de Córdoba en el derrocamiento de aquella experiencia, porque fueron 2 o 3 hechos, 4 diría, uno más y con esto acabo, la gran acusación que tuvo el gobierno de Obregón Cano fue la ruptura del pacto social. El pacto social, ustedes recuerdan, firmado entre la CGT Nacional y la CGE, por el cual se congelaban los reclamos obreros y los precios. Resulta que los precios buscaban la manera de zafar y los salarios no avanzaban. Y en Córdoba se fue dando un proceso que también recogía la historia del movimiento obrero de Córdoba, con Agustín Tosco, con Salamanca, con el Citrac-Citran, con muchos otros gremios
que no pertenecían precisamente a la ortodoxia peronista. Y por eso hubo un apoyo explícito del gobierno y un reconocimiento a los aumentos salariales, que en el caso de los empleados públicos, fíjense ustedes, que deberían estar todos acá, les modificó la ley del empleado público para aumentarle a través de un artilugio de las categorías, buscando que la ruptura del pacto social pasara más desapercibida. Pero la burocracia sindical utilizó todas esas cositas para ir minando el camino con la acusación de que no se estaba en el proyecto nacional. He mencionado estas 3 o 4 cosas porque creo que vale la pena completar que lo de Obregón Cano fue un gobierno popular que pudo llevar adelante acciones aún en su escaso tiempo. Porque pareciera que porque estuvo 9 meses no pudo hacer nada. No, dio batallas manteniendo la fidelidad a lo que el pueblo había votado. No cambió en la mitad del camino como se cambió después en el orden nacional, traicionando las banderas votadas el 11 de marzo del 73. Entonces, vale la pena reconocer a don Ricardo por su testimonio, por su honradez, por su capacidad catalizadora de armonizar intereses diferentes y por su fidelidad a las convicciones en un proyecto político que va a ser permanente, porque la justicia es una lucha permanente, no es que la vamos a conseguir mañana. Quizás nosotros a los 20 años creíamos que la íbamos a conseguir mañana. La realidad nos dijo que era un poco más dura la cosa. Hoy sostenemos que hay que acompañar todos los procesos que signifiquen avances para los intereses populares, sin descuidar que los más pícaros de siempre, los que acumulan y se esconden, siguen actuando ayer para derrocar y hoy en algún lugar están, pero siguen estando. Y la capacidad para vencer las dificultades es abrir las puertas, llamar a la participación, convocar con amplitud, no cerrarse en los poseedores de la verdad, sino admitir la pluralidad que hace falta, porque la lucha no es fácil, es contra un enemigo muy poderoso, o muchos enemigos que están en distintos lados, existen, y entonces el desafío es mucho mayor, y ojalá testimonios como el de Obregón Cano, el de Videgain, el de Ragone, el de Zepernik, el de Elías Adre y el de algunos otros que se nos han quedado en el camino, nos alienten y nos empujen para que hagamos aquella transformación. No nos quedemos en la mitad del camino conformándonos con algo. Seamos siempre más ambiciosos, porque pobres todavía hay muchos en la Argentina y nos reclaman a quienes nos decimos militantes un compromiso que es de por vida, como lo ha mantenido don Ricardo Obregón Cano. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quiero agradecerles ya una vez más, como todos los que me precedieron en la palabra, a Diego Tateán de la Facultad de Filosofía y Letras por esta invitación, y también a María Eugenia Cisneros, la directora de Radio Nacional, el lugar donde nos encontramos, una vieja compañera. Fue muy lindo realmente encontrarse con ella en este lugar. Ustedes me van a permitir dar un poco vuelta
el sentido de mi discurso para homenajear a este exgobernador, porque hay una cuestión generacional importante acá, y no los digo para pelearlos a ustedes, sino porque me parece que lo que yo puedo hacer es homenajear a este exgobernador contando un poco cómo los jóvenes hemos salido en la búsqueda de esos valores que ellos nos dejaron. Y lo primero que quiero contarles es que a mí, como nieto, vos lo marcabas, Horacio, como nieto de este gobernador desaparecido, esa desaparición ha dejado una devastación muy grande en la familia, que nos hace tener que volver sobre cuestiones que para otras familias le ha resultado un rápido regeneramiento o un encuentro mucho más rápido. En ese sentido, yo quiero decirles que tengo 43 años y que estoy generacionalmente a mitad de camino entre los nietos más chicos de Miguel Rabone, que rondan los 20 años, y los hijos de él, que tienen alrededor de 60. Esto nos da una pertenencia generacional que nos hace preguntarnos y mirar algunas cuestiones de manera muy particular. Quiero compartir con ustedes también que estos encuentros, desde que Néstor llegó al país, gracias. La verdad que este 27 hemos podido rendirle un homenaje también a Néstor, que a jóvenes como a mí realmente nos han marcado la